Buenas tardes a todos, gracias por seguir con nosotros. Damos paso a nuestra siguiente ponencia del día de hoy, medición de flujo y energía en sistemas hidrónicos. Está con nosotros el ingeniero Jorge Sosa. Él es ingeniero en control y automatización, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con más de 20 años de experiencia en aplicaciones de HVAC, incorporándose en febrero del 2004 a Belimo, México, como ingeniero de aplicación de producto, y del 2010 a la fecha como gerente de aplicaciones HVAC BAS en Haften SADCB, dando soporte a firmas de ingeniería, contratistas, cuentas corporativas y distribuidores. También fue miembro de IMEI, Asociación Mexicana del Edificio Inteligente y Sustentable, como vicepresidente de automatización en el periodo 2020-2021. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Haften, por esta participación. Adelante con tu presentación del día de hoy. Muchas gracias. Pues buena tarde a todos. Gracias por su participación en este Congreso Internacional de Climatización 2024. Me presento primero, Jorge Sosa de la empresa Haften, como ya lo mencionaron. Yo soy gerente de aplicaciones en esta compañía. Haften, pues bueno, a grosso modo es representante de varias marcas de instrumentación y equipos de control en sistemas HVAC. Entonces, el día de hoy, el tema que vamos a exponer se llama medición de flujo y energía en sistemas hidrónicos. Como sabemos, hoy en día es muy importante la medición, no solamente de flujos, sino de varias variables en un sistema de HVAC. Entonces, en esta presentación del día de hoy, pues vamos a hablar enfocados en la parte de flujo y energía. Estos son los temas en general que vamos a tratar el día de hoy. Primero que nada, ¿por qué es importante medir el flujo y la energía? Como ya lo mencioné, en los sistemas HVAC. Vamos a ver un poco de fundamentos, nada más para que quede claro algunos términos básicos, tanto de flujo como de energía. También platicaremos un poco sobre las tecnologías que existen hoy en día en cuanto a los medidores de flujo, cuándo considerar unos, cuándo considerar otros y en qué casos. Y finalmente, podemos platicar sobre pues, las aplicaciones más comunes donde se implementan este tipo de mediciones. La pregunta general es, ¿qué es lo que está impulsando hoy en día en la necesidad de medir flujo en las aplicaciones de HVAC? Creo que todos hemos oído sobre el término de que pues, para poder controlar, pues primero tenemos que medir, ¿no? No podemos llegar a un objetivo sin previamente tener una medición previa. Entonces, hablando específicamente de los sistemas de HVAC, ¿por qué es necesario medir hoy en día? Bueno, pues hay varios objetivos, ¿no? En el caso de que se midan. Uno de los principales, pues puede ser porque así lo marcan los estándares de ASHRAE, ¿no? Que sabemos que pues ASHRAE dicta mucho de lo que se debe y de lo que no se debe de hacer en los sistemas HVAC. Entonces, en sus estándares, pues siempre menciona que es importante la medición, ¿no? Entonces, este es un caso. Otro caso sería para todos los edificios o proyectos donde se requiera una certificación LEED. Hoy en día, pues ya estamos en la versión 5. Entonces, para tener ciertos créditos, sobre todo en la sección de medición avanzada, es necesario medir flujo y o energía, ¿no? Entonces, ese es otro motivo. Otro de los motivos que pueden ser importantes es porque así lo rigen las leyes gubernamentales locales. En ciertos estados, pues dan ciertos beneficios para poder tener un sistema óptimo que pueda tener ahorro de energía y pues eso lleva a la medición. Y otro de los motivos puede ser pues contratos de servicios energéticos, es decir, pues la verificación del desempeño o de cómo finalmente está funcionando el sistema ya en la vida real, ¿no? No en proyecto, no en papel, sino ya en la vida real.
Entonces, pueden ser cualquiera de estos. Eh, Otros motivos pueden ser, sobre todo cuando hablamos de sistemas de control ya un poco más avanzados, donde mi sistema de HVAC puede estar funcionando correctamente, pero eso no signifique que esté funcionando de la mejor forma o de una forma óptima. Entonces, en estos casos siempre es importante que se haga una ingeniería en control para saber qué algoritmos son los necesarios y hacer ciertos ajustes en los algoritmos de control para poder tener ese ahorro energético que buscamos. Entonces, esa es la idea, ¿no? La implementación de estrategias complejas de control para la optimización de plantas de agua helada y o agua caliente. Otro motivo es cumplir con los objetivos de sostenibilidad y conservación de energía, ¿no? También hablamos de todo lo, hoy en día, justamente todas estas pláticas que se dan hoy y mañana, pues van enfocadas a esto. Y otro motivo, no menos importante y que pues es muy solicitado, pues es la parte de facturación, ¿no? En edificios comerciales, en los locales comerciales, departamentos, donde todos los inquilinos pues tienen un sistema, una planta de agua helada o de agua caliente en común, ¿no? Entonces, en esos casos, pues cada quien debe de pagar eh, pues lo justo. Anteriormente, hace muchos años, pues era muy común que del cobro mensual, pues ahí utilizaras el aire acondicionado o no lo utilizaras, pues tú debías pagar tu mensualidad, ¿no? Entonces, hoy en día ya se puede hacer una medición justa, un cobro justo, porque el que pues más tiempo y más utiliza el aire acondicionado, pues es el que va a pagar más, ¿no? El que no lo usó, pues no va a pagar. Entonces, esta es una forma de poder medir, de poder tener esa facturación correcta y la asignación de costos, ¿no? Y como último motivo, podemos decir que es identificar lo que en inglés le llaman energy hogs, que son como fugas, ¿no? Fugas dentro del sistema, que hay veces que el sistema está trabajando de forma excedente y esa energía pues se está desperdiciando, ¿no? Entonces, si podemos medir en varios puntos importantes del sistema, podemos identificar estas fugas de energía. Bueno, la pregunta también importante sería, ¿por qué necesitamos un medidor de flujo? Bueno, aquí podemos hacer una comparativa, ¿no? Con una báscula, ¿no? Si mi objetivo principal es perder peso, entonces, pues yo puedo comprar una báscula, ¿no? El hecho de que yo compre la báscula, pues no me beneficia en bajar de peso, ¿no? O sea, simplemente me sirve para qué? Pues para medirme, para pesarme y saber de qué punto estoy partiendo. En ese momento, yo que ya tengo una medición, entonces ya puedo trazarme objetivos y poder medir ya el progreso, ¿no? Entonces, esta es una forma muy sencilla de verlo. Es lo mismo en el caso de la medición de flujo. Primero que nada, pues necesito un medidor de flujo. El tener el medidor de flujo no me va a hacer ahorrar energía, definitivamente, pero sí me ayuda a tener la base, trazar objetivos y medir progresos para poder tener o llegar a la meta, ¿no? Trazada. Entonces, eh, por eso es importante que se tengan contemplados, considerados los medidores de flujo dentro de los proyectos. Entonces, también es importante tener los medidores de flujo porque de esta manera podemos tener esa comparativa entre el ahorro de energía real y el ahorro modelado, ¿no? En los proyectos, como decimos, en papel, pues todo funciona, pero ya en la vida real es cuando nos encontramos los problemas de instalaciones o de funcionamiento de los equipos. Entonces, los medidores de flujo también nos van a ayudar a eso, a comparar la teoría con la práctica. ¿Ok?
Y entre más precisa sea nuestra medición del caudal, entonces, pues voy a poder determinar mejor cómo está el rendimiento del sistema, ¿no? También nos dice que aquí, pues el hecho de tener medidores de flujo, pues eso me va a llevar a que mi sistema tenga una mejor vida útil, porque podría yo identificar dónde tengo problemas y poderlos corregir de forma previa, antes de que fallen o antes de que se deterioren. Entonces puedo hacer un mantenimiento preventivo y hasta predictivo. Ok, hablaremos un poquito de fundamentos, como les mencionaba al principio de la presentación. Son términos muy básicos, solamente para que quede claro. Cuando hablamos del término exactitud, eh, se define como la capacidad de un instrumento para hacer la medición real respecto a una referencia, ¿no? Esta referencia, pues normalmente le llamamos un instrumento patrón que ha sido calibrado, ajustado, y entonces cuando yo comparo mi medición del sensor de flujo que tenga, lo comparo contra ese instrumento patrón, esa diferencia es lo que le vamos a llamar exactitud. Otro término muy común en los medidores de flujo es lo que se le llama la repetibilidad. ¿Esto qué significa? Nos dice que es la capacidad de un instrumento para dar el mismo resultado varias veces cuando las condiciones siguen siendo las mismas. Es decir, yo hago mi medición, como lo mencionabas, entre mi instrumento y mi instrumento patrón, lo puedo repetir varias veces y va a ser la misma medición, ¿no? Entonces, a eso se le va a llamar repetibilidad. Entre mejor exactitud y mejor repetibilidad tenga mi instrumento, va a tener una medición más confiable. Otro término que se utiliza mucho en los medidores de flujo es el Specified Turn Down. Este es un término que se publica normalmente en la hoja técnica del instrumento y entonces es básicamente la relación entre el valor más alto medido y el valor más bajo medido, ¿no? En el caso de effective turn down, entonces ya estamos hablando de el rango real, o sea, ya instalado. Entonces, qué medición es la que me va a dar ese medidor o ese instrumento? Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Yo puedo tener en el valor especificado que mi medidor tiene un rango de 1 a 30 pies por segundo, ¿no? Entonces mi relación va a ser 30:1. Pero en la aplicación ya real, ya instalado, voy a tener simplemente, no voy a llegar a los 30, ¿no? Simplemente voy a llegar como a los 4 pies por segundo como máximo. Entonces eso me va a producir una relación efectiva de 4:1. Esto es muy importante. Yo creo que la mayoría de los casos no se considera o no se le da la importancia necesaria. Sabemos que la especificación pues es importante porque se deben de cumplir ciertos requisitos. Entonces, cuando se especifica un medidor de flujo, estos términos la mayoría de las veces pasa por alto. Y ahorita vamos a ver pues la importancia de que tienen estos términos. Aquí podemos ver una gráfica donde nos explica muy claramente qué significa cuando un instrumento de medición de flujo me dice que tiene cierta exactitud en FS, ¿no? FS es full scale. Pero también hay otros fabricantes que dicen, mi medidor te da cierta exactitud del valor de lectura actual, ¿no? Entonces, puede causar cierta confusión, pero aquí en esta gráfica lo podemos ver muy claro. Si nosotros vemos aquí en el centro, tenemos el 0, digamos que ese es el punto o esa es la lectura ideal. Esa sería la del instrumento patrón, llamémoslo así, ¿no?
Y si vemos la curva roja, que aquí nos está diciendo que este instrumento dice que tiene una exactitud de más o menos 1% en la escala completa de 1 a 30 pies por segundo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos dice el fabricante en su hoja técnica. Pero, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este medidor solamente, fíjense, aquí vemos que cuando tenemos una velocidad de 1 pie por segundo, que sería aquí, entonces yo voy a tener prácticamente un 30% de error entre la lectura ideal y la lectura del medidor. ¿Ok? Conforme mi velocidad va siendo mayor, por ejemplo, de 2 pies por segundo, va mejorando, es decir, el porcentaje de error va siendo menor. Aquí en este caso ya bajó al 15%, ¿no? Lo vemos aquí. Si la velocidad está en 4 o de 8, entonces vamos a tener un porcentaje de error menor, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo veo un medidor que me dice cierta exactitud a escala completa, quiere decir que no exactamente en cualquier velocidad me va a dar el mismo porcentaje de error. ¿Qué pasa cuando un medidor nos dice que tiene cierta exactitud en la escala actual o en la lectura actual? Aquí sería el ejemplo de esta línea o estas dos líneas. Aquí, si mi medidor tuviera uno más menos 1% de exactitud de 3 a 30 pies, entonces quiere decir que este medidor me va a asegurar ese porcentaje de error, que aquí lo vemos que puede ser del 2% o del 1%, dependiendo, pero durante todo el rango de velocidad. Entonces, desde ahí ya vemos que es bien importante saber si la exactitud me la está dando en full scale, en escala completa, o exactitud de lectura actual. Entonces, siempre va a ser mejor seleccionar medidores donde me dé una exactitud en la lectura actual. O por lo menos que me garantice esa exactitud en el rango de velocidad que voy a manejar. Eh, Aquí tengo una tablita donde aquí me dice más o menos en qué velocidades vamos a trabajar en sistemas de HVAC. Sabemos que puede estar entre los 4 y entre los 8 pies por segundo de velocidad, ¿no? Entonces, dependiendo del diámetro, voy a tener ciertos galones por minuto. Entonces, volviendo a la anterior, aquí podemos ver que sería de 4 a 8, estaríamos hablando de esta zona azul. Entonces, mientras esta zona azul me garantice el mismo porcentaje de error, pues ya estoy del otro lado, ¿no? Estábamos viendo esta curva roja, donde aunque sea dentro de este mismo segmento de velocidad, aún así no tengo una medición confiable, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero que quede claro es, de inicio es muy importante ver la especificación del medidor que se debe considerar. La recomendación es utilizar medidores con exactitud, lectura actual. Ok. Ahora bien, la exactitud veíamos que es un punto muy importante en los medidores, pero ¿por qué es importante? Bueno, es importante porque de eso va a depender la medición que voy a hacer, si va a ser una medición real o si va a ser una medición medio, ¿no? Entonces, aquí estoy enlistando los requerimientos por los que se debería preocupar de tener exactitud, la mejor exactitud posible. Entonces, está de mayor a menor. Sabemos que la parte de los dineros siempre es algo crítico, entonces, cuando se trata de cobrar o de asignar costos,
pues lo que menos quiero es que sea una medición que no pueda yo confiar, ¿no? Que pueda ser intermitente o que de repente mida bien, de repente mida mal, no. Lo que quiero es que sea una lectura lo más confiable posible. Entonces, por eso está en primer lugar el tema de facturación y costos. El segundo punto sería aplicaciones de control del sistema. Como lo mencionábamos también, el hecho de tener un sistema de control o un sistema de automatización, pues no quiere decir que mi sistema esté ya ahorrando energía, sino lo que está simplemente haciendo es controlando. Pero si yo ya tengo medidores con una excelente exactitud, entonces yo ya puedo tomar decisiones y meter dentro de mi sistema de control ciertos algoritmos, ciertas estrategias para optimizar el sistema. El tercer punto sería medición y verificación. Digo, está en tercer punto, pero no es que sea despreciable, ¿no? El hecho de medir y verificar que realmente está operando el sistema en las condiciones óptimas, pues eso es parte del mantenimiento de mi sistema y de que me pueda durar muchos años. Y como cuarto punto sería aplicaciones de monitoreo del sistema, ¿no? Simplemente para poder tener información y sobre eso poder, no sé, añadir equipos a mi sistema, el hecho de que bajar costos de bombeo o simplemente saber cuánto flujo estoy entregando a cada área, ¿no? Es más que nada como monitoreo. Entonces, aquí podemos ver cuáles serían las prioridades. Otra parte importante en los medidores de flujo es la calibración, que también de repente pasa por alto, pero la calibración es lo que justamente nos ayuda a ver la precisión que se puede alcanzar con el instrumento. Entonces, la calibración que siempre es recomendable es la calibración wet, que es calibración con flujo real. Eh, entonces, de esta manera podemos realmente saber que el equipo está tomando mediciones reales. Porque hay veces ciertos fabricantes que pueden hacer una calibración en escritorio, llamémoslo así, simplemente en base a porcentajes de lecturas que han tenido. Y eso la verdad es que pues no garantiza ninguna medición confiable. Entonces siempre si el fabricante garantiza calibración web, es mucho mejor. Después de la calibración, ya sabemos, primero que nada dijimos que la parte de exactitud, ¿no? Ya vimos cómo se selecciona correctamente. Después, la calibración. Pero después de eso, o sea, lo importante, y yo creo que es de lo más importante aún, es la parte de instalación, ¿no? Es donde pues ya se batalla, ¿por qué? Pues porque ya estamos ahí peleándonos con espacios, con diámetros, con tramos de tubería cortos. Entonces, por eso aquí nos dice que después de la calibración, el mayor contribuyente a la precisión lograda por cualquier medidor de flujo se basa en cumplir los requisitos de instalación y rangos de operación del medidor seleccionado. Todos los medidores de cualquier tecnología o de cualquier fabricante va a tener sus requerimientos de instalación. Algunas tecnologías piden más, más largo de tubería recta antes o después del medidor de flujo. Entonces, es muy importante ver el manual de cada medidor para poder instalar correctamente, si se puede instalar de forma horizontal, de forma vertical, de flujo hacia arriba, flujo hacia abajo. Todo esto va a llevarnos a tener la medición correcta. Lo más común que encontramos en la industria es la regla de los 10 diámetros aguas arriba, es decir, antes del medidor, y 5 diámetros aguas abajo, que sería después del medidor, ¿no? Esto, pues no es que todos se hayan puesto de acuerdo, sino simplemente es porque
tiene que ver con el tipo de flujo que le va a llegar al medidor, que puede ser un flujo muy turbulento y que esto ocasiona que no exista una correcta medición dentro del medidor. Entonces, aquí les puedo mostrar un poco de los perfiles de velocidad, eh, donde se puede ver que al haber un codo en una tubería, pues de ahí tenemos ya un choque en las paredes del codo, del flujo, y entonces ya podemos tener cierta desviación, cierta turbulencia. Si yo pongo un medidor exactamente saliendo de un codo, pues voy a traer mucha turbulencia y difícilmente voy a lograr una lectura correcta. Sin en cambio, como podemos ver, entre más se hace la tubería más recta, pues el flujo se va haciendo más lineal. Y hasta llegar al punto donde puede ser una lectura adecuada. Aquí podemos ver unas imágenes de perfiles donde aquí nos dice que el medidor pues está ubicado en diferentes largos de tubería recta y cómo el flujo va pegando en los codos y se puede ir linealizando entre más tubería recta tenemos. ¿Ok? Entonces, yo sé que en la instalación real siempre uno batalla en los espacios. Hay veces que es bien complicado cumplir con esos 10 diámetros de longitud. Entonces, hay que buscar ciertas tecnologías que piden menos diámetros en estos casos, ¿no? Lo ideal, pues, sería tener los requerimientos que dice el fabricante. Eh, Nos dice que el requerimiento mínimo aguas arriba, o sea, es decir, antes del medidor, depende sobre todo del tipo de obstrucción de la tubería. Hay fabricantes que tienen pues ciertos ejemplos de codos, de Ts, bombas, válvulas, de cuánto tramo de tubería recta hay que dejar después de cada uno de estos elementos. Entonces, como regla general, podríamos decir que, ¿qué es lo que hay que evitar? Bueno, tenemos que evitar instalar medidores de flujo después de una válvula de control, ¿no? La válvula de control es de los elementos pues, que más turbulencia van a generar. ¿Por qué? Pues porque finalmente van a estar controlando cierto flujo. Entonces, pues lo ideal es siempre lo más lejos de una válvula de control. Otra cosa que hay que evitar son las famosas T's, las derivaciones. Eh, ¿Por qué? Porque de igual manera, ¿no? Voy a tener mucha turbulencia. Y obviamente, pues los múltiples codos, ¿no? Si yo tengo un codo, me está generando ya turbulencia, pues si yo tengo más de 2 codos, pues con mucho mayor razón. ¿Ok? Ahora, ¿qué está permitido? Bueno, volvemos a las válvulas de control. No quitamos la válvula de control, pero sí dejar el tramo requerido. Ahí sí es forzosamente tener, si nos pide el fabricante 10 diámetros después de la válvula de control, se debe de respetar, si no, voy a batallar con mi lectura. Las T's aguas abajo, ahí no tengo tanto problema, ¿no? Porque ya finalmente ya medí en mi sensor de flujo y entonces ya puede pasar adelante una T. Entonces ahí hay menos problema. También está permitido reducir o ampliar el diámetro de la tubería. Aquí lo que pues, siempre recomendamos es que si mi tubería, por ejemplo, viene de 3 pulgadas pero mi medidor, por el rango de flujo que voy a medir, cae en 2 pulgadas, pues siempre es bueno hacer la reducción y luego tener esos diámetros requeridos en el mismo diámetro del medidor de flujo. Y después del medidor de flujo, otra vez respeto los diámetros requeridos y ya puedo regresar a mi diámetro inicial. Eso es lo correcto. Y bueno, un solo codo, que bueno, pues de cualquier manera, aunque me genera cierta turbulencia, pero está permitido, llamémoslo así.
Esta imagen es muy clara, ¿no? Es, la del lado izquierdo es lo que todo fabricante de medidores de flujo se imagina, ¿no? Que va a suceder. Tubería recta, la que quieras. Y del lado derecho, pues vemos una imagen de un poquito la realidad, ¿no? De lo que nos presentamos ya en una instalación, donde pues vemos que el fabricante nos pide 10 diámetros, pues de dónde los voy a sacar, ¿no? Entonces, siempre vamos a batallar con eso, es algo normal. Entonces, por eso hay ciertas recomendaciones que nos van a ayudar a tener la mejor selección de medición de flujo. Eh, Algo también que es muy importante es, sí importa, sí importa la tubería recta, ¿no? O sea, no es algo que el fabricante simplemente se lo haya sacado, ¿no? Para molestarnos, sino realmente mejora muchísimo la lectura cuando estamos respetando el tramo de tubería. Entonces, eso como regla deben de pues, grabársela, no permitan ahí que esto se pueda eh, omitir. Entonces, bueno, parte de lo que pues nosotros hacemos es eso, ¿no? O sea, dar una asesoría para poder tener esa eh, ubicación correcta de los medidores, ¿no? Aquí tenemos pues dos ejemplos sencillos, donde aquí tenemos primera opción poner el medidor, aquí tenemos bombas, aquí tenemos válvulas, tenemos T's. Entonces, esto sería una ubicación, la peor ubicación que podemos tener de un sensor de flujo, ¿no? Porque aquí todo lo que dijimos que no se permitía, aquí lo tenemos. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Pues bueno, la recomendación sería ubicarlo donde tengo mi tramo recto de tubería, sí tengo test, pero estoy cumpliendo en los diámetros requeridos por el fabricante, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, pues sería en este caso, donde tenemos una válvula de bypass. Entonces, aquí siempre es importante que la válvula quede después del medidor, ¿no? Porque si tenemos aquí mi válvula de bypass y después ya el medidor, pues, lo que les decía, vamos a generar mucha turbulencia y no voy a poder medir. Pero si primero llega el flujo a mi medidor, mido correctamente y entonces después ya puedo tener mi válvula de bypass, ¿ok? Entonces, son dos ejemplos muy sencillos, pero pues nos ayudan a entender, ¿no? Que podemos de alguna manera buscar la mejor ubicación para nuestros medidores. Ahora, existen en el mercado muchas tecnologías en cuanto a medidores de flujo. Cada una pues va enfocada tanto al tipo de fluido, pero también a esos requerimientos de instalación, ¿no? Como tecnologías, pues podemos hablar de las que son de desplazamiento positivo, placa de orificio, área variable, medidores de propela, de turbina, de doble turbina, ultrasónicos de tipo invasivo o ultrasónicos de tipo no invasivo, electromagnético en línea, electromagnético tipo inmersión o inserción, masa térmica, vortex o canal abierto, ¿no? Entonces, también dependiendo de la aplicación, es el tipo de tecnología que se recomienda. Puede haber varias marcas, puede haber varias tecnologías, pero siempre hay que seleccionar el más adecuado. ¿Cómo saber cuál es el medidor más adecuado? Aquí podemos hablar en general de los medidores en línea, cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Bueno, la mayor ventaja de estos medidores en línea es que ocupan todo el área de la tubería, ¿no? Entonces, lo que equivale a que pues voy a tener una alta exactitud. Eh, una de las desventajas
pues sería que pues, el costo es mayor a otro tipo de medidores. ¿Por qué? Pues por el material en sí del medidor, ¿no? Imagínense una tubería de 8, 10, 12 pulgadas o mayores, pues el tamaño de medidor que involucra, hablando de medidores en línea, perdón. Eh, Otra de las desventajas, pues sería la parte de instalación, de servicio y de calibración, ¿no? ¿Por qué? Porque estos tipos de medidores, como van en línea, pues necesito o parar el sistema o tener un sistema de bypasseo para poder dejar el medidor fuera del sistema, ¿no? Entonces, en esa parte, pues puede ser un poquito más costoso, pero todo se compensa con la parte de exactitud. Ahora, existen los medidores de tipo inserción. Estos medidores pues van perpendicular a la tubería y estos básicamente lo que hacen es mide la velocidad en un punto o en varios puntos dentro de la tubería. Es decir, vamos a tener un poco menos de exactitud. ¿Por qué? Porque no estamos cubriendo todo el diámetro de la tubería, sino estamos midiendo en un punto o en dos puntos, dependiendo el fabricante. Pero una gran ventaja es que el precio pues, es el mismo para diferentes tamaños de diámetro, ¿no? Porque finalmente lo que hacemos pues es ir metiendo el mismo sensor para que quede lo más al centro posible de la tubería, ¿no? Previo a una calibración. Y otra de las ventajas de estos medidores es que se utiliza mucho lo que le llaman el hot tap, ¿no? Que es, como podemos ver aquí, los dos sensores del lado derecho que tienen un sistema de válvula. Este sistemita lo que nos ayuda es a poder quitar o darle servicio o calibración a mi medidor sin la necesidad de parar el sistema, ¿no? Entonces, abro, saco medidor y vuelvo a cerrar de inmediato para que no tenga por ahí salida de agua, ¿no? Entonces, este tipo de medidores por eso se utilizan mucho, porque son muy prácticos, tanto para reemplazarlos como para calibrarlos. Otro tipo de medidores utilizados cuando ya no es, ya no es posible hacer perforaciones en las tuberías son los medidores no invasivos. Este tipo de medidores eh, se seleccionan básicamente en base a dos tecnologías, el tipo Doppler o la tecnología tiempo de tránsito. Entonces, dependiendo si mi flujo tiene ciertos sólidos en suspensión o no, es la tecnología que voy a ocupar. Y aquí, pues hablamos de tecnología de ultrasónica, donde en base a ondas de sonido, tengo dos sensores, donde uno manda señal, el otro recibe, sirve como espejo, y en base a la velocidad del flujo que está pasando y el diámetro de la tubería, es posible medir el caudal que está pasando por ahí. Entonces, dependiendo el diámetro de tubería, dependiendo el grosor de tubería, dependiendo la cédula, dependiendo el material, es la forma en que se calibra para poder determinar esa medición. Y también aquí se utiliza mucho los medidores portátiles, que pues esto ayudan mucho en los diagnósticos, en los comisionamientos, y sin tener que perforar o cuando no hay puertos de medición disponibles. Entonces, como podemos ver, pues hay una gama muy amplia de medidores de acuerdo a exactitudes, de acuerdo a tecnologías, de acuerdo a instalación. Entonces aquí vemos, ¿no? ¿Qué escogemos? Fiabilidad, calidad de agua, exactitud requerida, el turn down, si se puede parar o no el sistema, de acuerdo a qué temperatura voy a estar manejando mi fluido o qué presión, qué diámetro de tubería tengo, cuánto tramo de tubería recta tengo disponible, costo, que también pues, es importante, qué presupuesto tengo para estos medidores. Entonces, en base a todo esto, podemos ya seleccionar el medidor requerido. Ajá.
Entonces, aquí podemos decir, como frase del día, ya viendo todo lo que hemos visto, entonces aquí no existe un medidor de flujo que no importe cuán bueno sea, puede ser el mejor, que cuando se instala incorrectamente o se aplica mal, no pueda fallar y que le cueste al ingeniero consultor tiempo, dinero, reputación o todo, ¿ok? Es algo, híjole, bien importante porque si el medidor no se instaló correctamente o no se siguieron los requerimientos del fabricante, pueden pasarse todo el día y toda la semana tratando de que mida y no lo va a hacer porque no se cumplieron los requerimientos necesarios. Entonces, muy importante esto. Ahora, hablando un poquito de las aplicaciones más básicas o típicas que tenemos en los sistemas HVAC, y ya hablando un poco más de energía, ya no solo de flujo, sino ya hablando de medición de energía, pues tenemos pues lo que le llamamos campus, ¿no? O edificios que pertenecen al mismo inmueble, ¿no? Llamémoslo así, como es universidades o edificios de investigación, donde aquí, ¿para qué nos serviría medir energía? Eh, Volvemos a lo mismo, la parte de asignación de costos, que siempre va a ser importante, pero también nos va a ayudar para tener información o datos para la planeación de crecimiento de mi sistema. Otro punto sería que promueve la conservación, o sea, al poder medir podemos tener ese mantenimiento adecuado. Y también, pues, lo que veíamos de las certificaciones verdes para poder obtener cierta certificación y en los puntos LEED. Normalmente en los campus o en este tipo de instalaciones se manejan líneas primarias, líneas circuitos secundarios, pero hasta líneas terciarias. Entonces, sobre todo en esas líneas terciarias es cuando es más importante la medición de flujo, ¿no? Porque tenemos que enviar el flujo necesario hacia cada zona, hacia cada edificio, y de alguna manera pues tenemos que comprobar que realmente se esté dando ese requerimiento. Entonces, ahí es mucho más importante. Otra de las aplicaciones perdón, sería en las plantas centrales, en las plantas de agua helada o en las plantas de calefacción, en las calderas. Ahí lo importante sería tener el monitoreo preciso de los kilowatts por tonelada, ¿no? Todos los fabricantes pues dan una eficiencia de sus equipos dentro de también ciertos requerimientos. Entonces, ¿cómo vamos a saber que estamos dentro de esos requerimientos? Pues en base a la medición de flujos. Entonces, eso como primer punto. Segundo, pues la eficiencia de las calderas, que también están diseñadas para cierto flujo y pues si tengo menos o más flujo, pues ya se va a salir dentro de la especificación del fabricante. Y también nos puede ayudar para la secuencia de encendidos y apagados de chillers o de calderas, de acuerdo a los requerimientos. Y finalmente, pues también la parte de puntos leads, ¿no? Entonces, es importante la medición también aquí. Y algo muy común, que es lo que platicábamos al principio, era la parte de costos, de facturación, lo que llamamos submedición en edificios. Entonces, podemos medir en cada unidad terminal, ya no solo en las tuberías principales, sino ya en cada unidad terminal para saber cuánto está consumiendo cada equipo, en este ejemplo, pues las unidades manejadoras de aire, y de esa manera poder tener ciertas estrategias de control
y poder tener el ahorro que buscamos. Entonces, este, aquí es muy importante ya la medición, ya no solo como cobro, sino también para tener la optimización y llegar al delta T de diseño. Aquí está nuestra ecuación para calcular la carga térmica. Normalmente pues se compone de qué? De la tubería de inyección, tengo un intercambiador de calor y una tubería de retorno. Entonces, aquí nos dice que los BTUs, ¿no? Que es la unidad británica, es flujo, el rango de flujo por el delta T, por el calor específico, por la densidad. Entonces, de esta manera yo puedo calcular esa energía. ¿Cómo se instala normalmente un medidor de energía o muchos le llaman medidores de BTUs, ¿no? Eh, Aquí podemos ver que tenemos lo que habíamos dicho, la tubería de inyección, hablando a lo mejor de agua helada, ¿no? En caso específico, entra el agua helada al intercambiador de calor y tenemos una tubería de retorno. Este, entonces, aquí yo tengo como ejemplo, tengo un sensor de tipo inserción, donde tengo mi hot tap, que sería para poder instalarlo o retirarlo de forma práctica. Y bueno, internamente el sensor aquí está tocando el flujo. Pero adicional, tenemos dos sensores de temperatura, ¿no? Uno en la tubería de inyección y el otro en la tubería de retorno. En base a esa medición de flujo y la medición de diferenciales de temperatura, regresando a mi ecuación, pues podemos tener, conociendo el tipo de fluido, podemos hacer ese cálculo de BTUs. Entonces, ya esta información, a través de un controlador, podemos enviarlo ya a un sistema, a un BMS, a un sistema de automatización o a un sistema SCADA con PLCs o como se requiera, ¿no? Pero finalmente ya esa información es la que entrega el controlador local. Entonces, esta es la forma más práctica de hacerlo por cada unidad terminal, por cada intercambiador de calor o por cada sistema. Es muy importante el costo, el error, porque va relacionado con el costo, ¿no? El hecho de utilizar sensores de flujo y temperatura de grado básico, es decir, sensores económicos, eh, esto puede convertirse en señales que no son reales, no son muy exactas, y entonces eso nos puede llevar a un mal cálculo y a un mal cobro de energía. Entonces, pues aquí la recomendación es, pues no escatimar en la medición, ¿no? Porque eso sí, finalmente trae consecuencias a la hora de facturar. Aquí tenemos un ejemplo rápido donde tenemos una tubería de 6 pulgadas con 300 galones por minuto y una delta T de 10 Fahrenheit. Entonces, aquí tenemos un error, ¿no? En el caso de flujo, donde tenemos un error de 1.6% de la lectura. Pero además, yo puedo tener una lectura en mis sensores de temperatura, ¿no? Que también a lo mejor fueron de los económicos y tengo 0.5, ¿no? A más de 1 grado Fahrenheit. Entonces, aquí el error total de energía podría estar arriba del 5 o hasta el 10% del rango. Entonces, eso traducido ya en dinero, pues puede ser bastante, ya sea cobrar menos o cobrarle más, ¿no? Al cliente. Entonces, eso es algo muy importante que no se debe de permitir. Otro punto bien importante es cómo se hace el cálculo.
¿Por qué? Porque los medidores de flujo, los medidores de energía, perdón, me van a entregar una lectura que se le llama energía hidrónica, ¿ok? Pero el error muy común en los edificios es que esa lectura la pasan directamente con el costo de kilowatt hora, lo pasan directamente para la facturación. Entonces, este es un error muy típico que nos puede llevar hasta 3 a 6 veces de error, ¿no? De la lectura real. Entonces, aquí está un ejemplo muy claro de cuál es la forma correcta de hacerlo. Aquí vamos a suponer que tenemos una manejadora de 10 toneladas de refrigeración y sabemos que tiene un consumo mensual de 120,000 BTUs, ¿ok? 120,000 BTUs por hora. Y funciona 10 horas por día. Y obviamente, pues por mes, pues vamos, son 30 días por mes, ¿no? Entonces, haciendo el cálculo, estamos hablando que por mes mi unidad manejadora estaría consumiendo 36 millones de BTUs, ¿ok? Entonces, asumiendo que hay una tarifa, vamos, en este caso de $0.9 kilowatt hora por cada kilowatt hora, ese es el error común, multiplicar los 36 millones de BTUs por, y ya considerando el $0.9 por kilowatt hora. Entonces, aquí está el método incorrecto. 36,000 que serían un kilowatt hora, aquí sabemos, aquí les puse la formulita, un kilowatt hora es igual a 3,413 BTUs. Entonces, para convertir los 36 millones de BTUs a kilowatts hora, los dividimos entre 3,413 y nos daría un consumo mensual de 10,548 kilowatts hora. ¿Cuál es el error? Multiplicar inmediatamente por el costo del kilowatt hora, ¿no? Si yo lo hago de esta forma, yo tendría que cobrar al que está usando esa manejadora $950 por mes, ¿ok? ¿Cuál es la forma correcta? La forma correcta sería utilizando el COP del chiller, el coeficiente de eficiencia, ¿no? Se le llama el coefficient of performance. Entonces, dependiendo del fabricante y dependiendo del chiller, hay diferentes coeficientes de performance. Entonces, aquí yo les voy a poner rápido un ejemplo donde vienen las recomendaciones, ¿no? Entonces, un COP, coeficiente de performance, arriba de 5 sería excelente. Entre 4.4 y 5 sería bueno. De 3.5 a 3.9, pues está mal. Y bueno, abajo de 3.5, o sea, no es recomendable, ¿no? Porque no hay una eficiencia en mi equipo. Entonces, aquí en mi ejemplo, volvemos al ejemplo, estoy utilizando un equipo que no es eficiente, ¿no? 3.5, que es lo que veíamos. Entonces, 36,000, en este caso voy a considerar dentro de mi ecuación, en la conversión, aquí voy a utilizar el COP, que sería 3.5, y como pueden ver, que son, en vez de tener 10,548 kilowatts hora, en realidad son 3,013 kilowatts hora. Y eso considerando un COP de 3.5. Eh, si ese valor ya lo multiplicamos por el valor del costo de kilowatt hora, entonces en realidad lo que tendríamos que cobrarle al inquilino son $271 al mes en vez de $950 al mes. Entonces, este es como les decía, es un error muy, muy típico.
porque en realidad es el medidor que me está dando, ¿no? Me está dando energía hidrónica y yo lo tengo que convertir a energía eléctrica. Entonces, esta es la forma correcta de hacerlo. Entonces, como conclusiones, ya para terminar con la plática, eh, vamos a verlas. Primero, la industria de HVAC continúa liderando el camino de cómo crear y sostener una energía eficiente en la industria de la construcción. Como, como gremio de HVAC tenemos esa responsabilidad, ¿no? Porque eso pues es finalmente parte de nuestras responsabilidades, el saber cómo optimizar y cómo generar ahorros energéticos. Entonces, esta industria es algo muy importante. Número dos, si vale la pena medirlo, pues hay que medirlo con precisión, ¿no? O sea, si ya entendimos que vale la pena la medición, pues vamos a hacerlo de la mejor manera, seleccionando el medidor adecuado. Número 3 sería el determinar previamente los requisitos de medición de flujo, o sea, previamente me refiero a en la parte de proyecto. Esto nos va a ayudar a seleccionar el medidor correcto para la aplicación, ¿no? Los que se dedican a la parte de diseño, pues también esa responsabilidad de desde un inicio especificar el medidor adecuado. Y la especificación de la tecnología correcta del sensor de flujo o del caudalímetro para cualquier aplicación debe basarse en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Ajá. Entonces, no es que exista un medidor universal, no es que un solo medidor vaya a aplicar para todo, sino de acuerdo a los objetivos del proyecto es como debo yo de hacer la especificación correcta. Y finalmente, tener claro los requerimientos al inicio del proyecto. ¿Qué precisión se requiere? Lo que ya hemos visto. ¿Qué tipo de instalación voy a tener? ¿Qué limitantes tengo en mi proyecto? Y de esa manera, pues se va a garantizar, ¿no? Que el medidor que se seleccione va a ser el adecuado para nuestro proyecto. Entonces, pues bueno, esta es la presentación. Aquí está mi correo por si tienen alguna duda, alguna solicitud, con mucho gusto los podemos ahí asesorar. Jorge, muchas gracias. Agradecemos el contenido de la misma. Te comparto nuestra primera pregunta y después te voy indicando los saludos que tenemos y felicitaciones por el contenido de tu presentación. Sí, gracias. Alberto Pavia pregunta, ¿en los medidores ultrasónicos es necesario colocar un gel de manera recurrente entre las terminales de medición y la tubería? Sí, no de, bueno, dependiendo del ambiente, entre más seco sea el ambiente donde está instalado el medidor, es más probable que se necesite estar reemplazando, ¿no? Hay diferentes tipos de gel, entonces sí es importante buscar el tipo de gel adecuado para que no tengamos que estar haciendo ese reemplazo pues o muy frecuentemente, ¿no? Sino que dure lo más posible. Pero sí es recomendable estar revisando periódicamente que no se seque. Muchas gracias. Luis González nos pregunta, ¿qué métodos de medición se recomiendan para garantizar la precisión del flujo en sistemas de calefacción hidrónico a gran escala, considerando variaciones de carga por las estaciones? Ok, aquí lo más recomendable yo les diría que serían los de tipo electromagnético en línea. Sobre todo cuando los flujos son muy variables, que pueden ir muy bajos o muy altos, se necesita de entrada un sensor en línea y hay unos sensores que manejan tecnología híbrida, ¿no? Que pueden medir bajo flujo o alto flujo. Pero el sensor de tipo ultrasónico, perdón, electromagnético, es el que pues ha dado mejores resultados.
Muchas gracias. Gabriel Luna nos pregunta, ¿qué rutina de mantenimiento se recomienda para los medidores de flujo de energía para mantener nuestras lecturas precisas? Ok, dependiendo de la tecnología, es recomendable hacer una calibración. Se recomienda anualmente hacer una verificación de la medición contra un instrumento patrón y si es necesario, pues hacer el ajuste adecuado, ya sea enviar, digo, de acuerdo a la tecnología, poder enviar el medidor a fabricante o hacer una calibración local. La mayoría ya de los medidores hoy en día permiten, por practicidad, hacer una calibración en campo. Entonces, eso sería ideal. La recomendación es anualmente verificar. Muchas gracias. Edgar Almazán nos pregunta, en un sistema hidráulico de varios motores, ¿el caudal necesario sería la suma de caudales totales que necesita cada motor? Sí, o sea, mientras estén en la misma tubería, digamos, en serie, ese flujo, pues sí, sería el flujo total, que es el que tendría que tener la capacidad de medir el medidor. Muchas gracias. Te comparto la siguiente pregunta, perdón. Nos comentan, ¿cómo influye la calidad del agua en el sistema de calefacción en la precisión de las mediciones? Bastante. En la calidad de agua, por eso mencionábamos la tecnología que se debe de tomar en cuenta, porque hay sistemas donde el agua es de muy mala calidad. Si, por ejemplo, tenemos medidores de tipo mecánico, tipo turbina, tipo propela, pues es muy probable que si el agua lleva ciertos sólidos, pues el medidor se va a dañar. Además de que, o sea, puede dejar de funcionar, pues se puede atorar algo y la medición va a ser incorrecta. Entonces, en esos casos, pues sería tener un medidor de tipo ultrasónico o tipo electromagnético, donde no hay un contacto mecánico dentro del medidor y de esa manera, pues poder tener una medición confiable. Entonces, definitivamente sí, el agua, el tipo de agua que tenemos para medir, sí influye mucho. Estupendo, muchas gracias. Nos preguntan, ¿qué sensores recomiendas que ofrezcan el mejor rendimiento para monitorear el flujo en sistemas de alta temperatura para zonas de baja temperatura? De alta, bueno, pues ahí veríamos los rangos, o sea, cada medidor pues va a operar durante cierto rango. Hay medidores específicos para agua caliente, eh, donde sus rangos son más altos. Entonces, mientras estemos dentro de ese rango, el medidor no va a tener ningún problema. Y hablando otra vez de la calidad del agua, o sea, podríamos hasta tener medidores mecánicos, económicos, para alta temperatura y van a operar de forma correcta. Muchas gracias. Te comparto la siguiente pregunta por parte de Miguel Ángel Solís. ¿Cómo se interpreta la data de flujo y consumo energético en el sistema para poder ajustar los parámetros de la calefacción y de esta manera mejorar el rendimiento en las distintas épocas del año? Ahí es donde entra pues el sistema, el BMS. Eh, Primero hay que medir. En base a eso, podemos decirle al medidor, ¿no? Perdón, al sistema, cuánto flujo es el que realmente se necesita en cada unidad terminal. Al tener un medidor de flujo, yo ya puedo tomar esas decisiones, porque a lo mejor puedo estar a ciegas y yo puedo creer que el agua se está distribuyendo correctamente. Entonces, ya al tener la medición, puedo hacer ajustes, sobre todo en el delta T, que es donde puedo yo tener un control y poderle bajar el consumo a las bombas. Eso sería como el objetivo de medir correctamente, poder bajar lo más posible el consumo del bombeo, pero sin sacrificar pues
los set points, ¿no? de cada zona. Muchas gracias. Voy con la siguiente de parte de David Sánchez. Es algo extensa, la voy a leer con calma. Ahí va. En un sistema de climatización para un centro de datos, ¿qué tipo de sensores de flujo y energía permitirían obtener mediciones precisas sin comprometer el enfriamiento crítico y cómo podríamos adaptarlas para ajustar en tiempo real el flujo de agua, manteniendo la temperatura dentro del rango de tolerancia de los equipos? Ok, digo, habla un poco como de todo lo que platicamos. Para poder cumplir con la aplicación en áreas, bueno, en proyectos críticos, es mucho más importante el seleccionar el tipo de medidor, ¿no? Una forma, digamos, pues fácil de poder hacerlo sería de entrada escoger medidores que no tengan un desgaste mecánico, ¿no? Como lo hablábamos de la tecnología ultrasónica y la tecnología electromagnética. Entonces, estas dos tecnologías van a permitir que de entrada no generen caídas de presión en el sistema, porque no hay partes mecánicas, y de otra manera son libres de mantenimiento y tienen una muy buena exactitud. Entonces, esta sería la recomendación, buscar este tipo de medidores. Habría que ver de qué diámetros estamos hablando, pero en general esa sería la recomendación. Estupendo, muchas gracias. Alan Flores nos pregunta, ¿los medidores ultrasónicos pueden medir flujo con sólidos de forma fiable o es mejor algún otro tipo de medidor? Sí, puede ser los electromagnéticos, sí, sin problema. Excelente, muchas gracias, Jorge. Por ahora son las preguntas que tenemos. Te comparto las felicitaciones. Excelente ponencia. Felicitaciones al ponente por presentar tan valiosa información. Te envían saludos desde Yucatán, desde Nicaragua, desde Venezuela. Tenemos saludos también desde Mazatlán, desde Tampico, Guadalajara, Colima. Y bueno, pues esperando que haya sido de tu agrado esta participación, por supuesto también agradecer a Haften por ser parte de esta quinta edición del SIC 2024. Si gustas darnos un mensaje a manera de conclusión o puntualizar en algún tema específico, adelante, por favor. Pues muchas gracias, simplemente gracias a todos por su participación. Finalmente todo esto es posible a todos nosotros, entonces, pues que sigan participando cada año como se ha hecho y pues quedo a la orden. Excelente, Jorge. Muchas gracias por el contenido presentado el día de hoy. Nuevamente gracias a Haften. Estamos en contacto y esperamos contar pronto nuevamente con tu participación. Que estés muy bien. Gracias, igualmente. Hasta luego.